Muy buenas noches, mi nombre es Rafael Parra y hago parte de la clase de organización y descripción de archivos. Para esta exposición, pues se destinó el tema de ordenación documental. Y entrando ya en materia, pues la ordenación documental es uno de los procesos que se hacen dentro de la organización de archivos. Recordemos que el primero, pues, es todo lo que tiene que ver con la clasificación, en donde encontramos la separación por series y subseries documentales que sean de acuerdo a los trámites que se hacen dentro de las oficinas productoras. Entonces, ¿qué se hace primero? Como ya dije, pues identificar las series y subseries documentales de acuerdo a la tabla de retención documental, y la ordenación pues es lo que se viene a hacer interiormente dentro del expediente. Hay varias formas de hacer la ordenación del expediente. Esto se da de acuerdo a las necesidades de las entidades que estén organizando sus archivos. Entonces, una de las o varias de las formas o tipos de organización pueden ser numéricas, alfanuméricas, es decir, mixtas, o alfabéticas. Entonces, como ya lo dije, pues cada entidad dicta o dice de qué manera o forma debe o van a realizar su ordenación documental. Entonces, pues digamos dentro del contexto de donde yo trabajo, en un ejemplo, la ordenación de los expedientes se da de acuerdo al principio de orden original. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se van dando de acuerdo a los trámites como se van realizando. Y pues su ordenación es cronológica y se va realizando, como ya lo dije, de acuerdo al principio de orden original, teniendo en cuenta los trámites que se vayan realizando. Y pues se toma siempre, en el caso que yo digo, la fecha de la radicación del documento. Em, otro caso dentro de la ordenación, pues hablamos de los anexos, que los documentos llevan anexos, pero estos pues no se deben de ordenar cronológicamente porque son anexos del original. Y pues este afectaría nuestro principio de orden original. Entonces, ¿qué es una serie documental? Pues como ya lo había dicho, es las series documentales son pues el testimonio de las funciones que lleva a cabo cada entidad productora. Eh, Está pues producida por los documentos o es el resultado de la repetición de la producción documental en cuanto a los procedimientos y acumulativos de las oficinas. Entonces, un ejemplo están pues la serie de oficina de tesorería, las órdenes de pago, los libros de tesorería y las declaraciones tributarias. Entonces, siguiendo, ¿en qué consiste las series documentales simples? Las series documentales simples eh, son formatos iguales que pueden ir seguidos unos de otros, pero que no hacen referencia a un mismo tema, o sea, no tienen relación entre sí, mejor dicho. Es decir, una serie documental simple, pues tenemos las actas de reunión, que como vemos se van dando en el trámite pero son de diferentes reuniones, entonces tienen similitud, pero no son iguales. Em, un paso metodológico para la ordenación, pues entonces se analiza las características de los documentos, se selecciona pues el tipo de ordenación documental que se va a llevar a cabo, se aplica ese sistema de ordenación, em, se almacena en unidades de conservación, ya sean carpetas o cajas, se hace la respectiva foliación y se identifican las unidades de conservación. ¿Cómo? Pues mediante el rótulo y la hoja de control. Las series complejas, por el contrario, son tipologías documentales diferentes que hacen o conforman un expediente. Entonces hay una diferencia entre el expediente simple y el expediente complejo en cuanto a la foliación. En el caso de la empresa donde yo trabajo, la foliación para un expediente simple se va de un folio a 200 y cuando termina esa foliación empieza eh, otra unidad de conservación con la misma, iniciando desde 1 hasta 200, mientras que en las unidades complejas
pueden constar de varios tomos, entonces la foliación sí iría consecutiva en el caso de la empresa donde yo trabajo. Entonces el primer tomo va del 1 al 200, en el segundo tomo iría del 201 al N y así sucesivamente. En el caso de las series complejas, que como ya dije, pues son diferentes documentos que conforman un mismo expediente. Para el caso de las series complejas, pues tenemos las historias laborales, que como bien sabemos, pues consta de hojas de vida, de referencias laborales, de certificados médicos, en fin. Entonces, em, ¿cómo los pasos metodológicos pues son básicamente los mismos que dije para las simples. Entonces se va a hacer un análisis del contenido, se verifica cada unidad documental, se selecciona el sistema de ordenación y se ejecuta o se hace de acuerdo a la selección que hayamos hecho pues la ordenación documental, se hace el almacenamiento respectivo en las unidades de conservación, se hace la foliación, pues como ya lo dije, en el caso de las series complejas, pues la foliación va consecutiva de acuerdo a los tomos que hayan salido. Y se identifican pues las series las unidades de conservación, ya sea con el rótulo y con las hojas de control. Para el siguiente punto, ¿qué es una unidad documental? Pues es básicamente, creo que se lo dijo Antonio Heredia, es un documento de archivo. Entonces, eh, son indivisibles. Un ejemplo de ello pues, son los informes o los mapas. También hay unidades complejas, pues que están compuestas por unidades simples y conforman expedientes. Entonces, ¿qué formatos de apoyo se emplean en la ordenación documental? Pues tenemos los testigos documentales, las hojas de control. También tenemos, eh, bueno, básicamente estos. ¿En qué consisten? Pues en el caso de los testigos documentales, pues nos indican em, como documentos anexos que van a las informaciones originales del expediente y en el caso de las hojas de control, pues son, digámoslo, instrumentos descriptivos que me permiten ver el contenido de la unidad de conservación. No siendo un índice, pero me indican el contenido de o sea, la cantidad de tipos documentales que contiene el expediente pues los diferentes tipos. Em, ¿Cómo se efectúa la rotulación en las carpetas y las cajas de archivo? ¿Qué información debe contener el rótulo y cuál es la posición adecuada para la ubicación? Pues, ¿cómo se debe efectuar la rotulación de las carpetas? Pues hay un instructivo que da el AGN como los puntos básicos que debe llevar o debe contener la rotulación. Entonces, entre ellos, pues tenemos que los rótulos, pues como no sé si lo dije anteriormente, son etiquetas que presentan datos concretos del expediente. Entre esos campos pueden existir los códigos de la TRD, la oficina productora, el nombre del fondo documental o la entidad, las fechas extremas y esto entre otros. Em, em, Como parte de respuesta a la pregunta, la posición adecuada para su ubicación, pues siempre van en la aleta de la carpeta, en la parte inferior, y irían ahí esos rótulos. Em, ¿Qué condiciones deben cumplir los depósitos de archivo? Pues cumplen diferentes condiciones. Una de ellas es que no haya humedad. En cuanto a la estantería, debe estar fija al piso. No deben contener cajas encima de las estanterías. No, no debe tener material de madera, pues en caso de un incendio, pues esto sirve como combustible. También debe tener, preferiblemente la luz debe ser natural y si no, entonces debe de haber alumbrado, em, ¿cómo se dice? Mm,
debe dar buena circulación de aire, debe ser fácil para la limpieza de polvo, no debe contener roedores, ni hongos, ni insectos, entonces siempre debe estar dispuesto también como a esa fumigación que se debe realizar. Como no me supe explicar, pero la luz debe ser perdón, ¿cómo es la palabra? Em, Debe tener filtros ultravioleta. Entonces es lo que debe contener, pues el tipo de luz adecuado para estos tipos de depósitos de archivo. ¿Cómo se debe organizar las cajas al interior de los depósitos de archivo? Pues la forma más conveniente es realizarla de acuerdo a cómo está nuestra inventario documental, y la posición topográfica pues debe ir siempre en forma de Z, en una lectura de Z. Es decir, de la parte de izquierda a derecha, en forma de Z bajamos y nuevamente de izquierda a derecha. Em, Como punto número 11, cómo se va a llevar a cabo un proceso de reconstrucción. Entonces, tengo un ejemplo de cómo se debe llevar a cabo un proceso de reconstrucción de acuerdo a cómo se hace en la empresa donde yo laboro. Entonces, primero nos dice que se debe reportar al líder de área que se va a hacer una reconstrucción de expediente porque se perdió, porque se quemó o porque pasó algo. Se debe realizar una reunión conjunta con el líder de área, con las personas implicadas en el trámite. Se debe elaborar un informe, debe levantarse una denuncia ante la Fiscalía, se debe elaborar un memorando y notificar a la Secretaría General para que se pueda hacer una apertura de un acto administrativo. Luego se recopilan las pruebas y luego de que esto se haya hecho, se eh, resuelve un acto administrativo que nos da esa luz verde para iniciar la reconstrucción. Entonces sería así, a Mosgrow, como lo hacemos o como se hace en la empresa donde yo laboro. ¿Cómo se hace el proceso o cómo se realiza el proceso de foliación de documentos análogos como electrónicos? Entonces, alguna vez yo trabajé en una empresa donde se elaboraban este tipo de hojas de control. Entonces, lo que se hacía era pues como colocar un link y en el índice del documento del archivo electrónico, y ese link pues tenía un rango de folios o de documentos, y apenas cliquear el clic, él me llevaba a los documentos que estaban en la carpeta virtual. Entonces, pues creería yo que esa es la forma. Eh, Elaborar una propuesta para llevar a cabo la organización de expedientes electrónicos. Entonces, un momento, por favor. Permítame un segundo. Bueno. Elabora una propuesta para llevar a cabo la organización de los expedientes electrónicos. Entonces, yo diría que, bueno, yo creo que para elaborar un archivo electrónico crearía subcarpetas em, para así evitar meter toda la documentación que saliera en un mismo carpeta, sino que voy creando carpeticas de una serie em, usando nombres descriptivos, es decir, por fecha, tema, eh, el mes y luego finalmente el día. Usar colores y de manera y marcas visuales. Eh, Asegurarse de que todo el equipo de trabajo pues conozca como estas pautas, y establecer una rutina para que todo el mundo vaya guardando sus documentos en dichas subcarpetas. Bueno,
explique en qué consiste y cómo se debe diligenciar una hoja de control. Entonces, las hojas de control siempre van al inicio de cada expediente. Como podemos decir, es un índice, sin serlo, de la cantidad de tipos documentales que hay dentro del expediente. Em, Aparte de que, pues como ya lo dije anteriormente al inicio del video, es un instrumento descriptivo. Me permite hacer me permite tener un control por medio de un control de los documentos que contiene el expediente. Es decir, que a la hora de un préstamo, pues por medio de este instrumento puedo darme cuenta si los documentos están completos y obviamente pues por la foliación. Tiene un campo de fecha, donde se escribe pues la del documento principal. Em, Otra característica que tiene, digamos, cuando hay una serie compuesta, la hoja de control debe permanecer en el primer tomo. Em, Como observaciones, pues no se debe diligenciar a lápiz, sino pues no debe tener ninguna enmendadura o corrección. Eh, un testigo documental, como ya dije antes, se utiliza como para identificar los anexos de un documento original, su ubicación. Ya pueden ser, digamos, donde yo trabajo, pues se utiliza para incluir mapas o CDs. Em, bueno, y eso sería todo. Muchas gracias.